Buenas tardes a todos. Dios les bendiga. Abrimos nuestras Biblias en Romanos capítulo 12. Romanos 12. Y quisiera tomar unos minutos de nuestro tiempo cada domingo para poder reflexionar en este pasaje de la Escritura. El tema de hoy, sirviendo a Dios de forma integral. Hemos estado hablando del tema de mayordomía durante ya varios domingos y queremos plantear que la mayordomía tiene que ver también con servir a Dios. Y servir a Dios es una actividad que necesitamos llevar a cabo de forma integral. Queremos usar este pasaje para poder reflexionar en este tema. Romanos capítulo 12, versículo 1 y versículo 2, un texto que conocemos y hemos leído en otros momentos. Dice la palabra del Señor: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Padre amado, oramos en este día y pedimos que tu Santo Espíritu nos guíe y que tu palabra pueda ser puesta por él en nuestros corazones para poder vivir conforme a ella, que ese consejo sabio de la palabra de Dios pueda alentar y animar nuestros corazones para vivir una vida que te glorifique y que te honre. En el nombre de Jesús. Amén. Cuando nosotros hablamos de servir a Dios, que es una expresión que comúnmente usamos, habitualmente decimos, bueno, es que Dios nos llama a servirlo, o es que Dios demanda de nosotros que le sirvamos. Es una expresión que está continuamente en nuestros labios, pero muchas veces nos cuesta entender las implicaciones de servir a Dios. Y hablando de la mayordomía, una de las cosas que la Biblia también recalca o menciona frecuentemente es que todos aquellos que ejercen una actividad de mayordomía, todo cristiano que es el mayordomo, somos mayordomos de una relación con Dios, somos mayordomos de una relación con nosotros mismos, somos mayordomos de una relación con otros, somos mayordomos de una relación con la creación. Ese es un tema que hemos estado abordando en sesiones anteriores. Y como mayordomos, tenemos que entender que el mayordomo es alguien que se convierte en un siervo y que es un siervo. Y es por eso que para poder entender estos dos versículos de Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2, tenemos que mirar un poco más adelante lo que viene hablando el apóstol Pablo. Cuando vamos al versículo 4 y el versículo 5, de ahí mismo, del capítulo 12 del libro de Romanos, nos encontramos algo interesante. Pablo continúa hablando con los hermanos, con los miembros, los cristianos de Roma, y les dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros. Dice Pablo en el versículo 4 y 5, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Pablo está hablando en el versículo 1 y 2, nos desafía, nos reta, nos solicita, nos ruega. Dice el versículo 1, os ruego por las misericordias de Dios que presenten vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, es vuestro culto racional. Hay una solicitud vehemente de Pablo. Les ruego que ustedes presenten sus cuerpos, sus vidas. La nueva versión internacional en el versículo 1 dice, por tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. ¿Por qué Pablo hace esta solicitud tan vehemente? Porque Pablo llega y ruega. Un ruego es algo, una solicitud que sale de lo profundo del corazón. Es una solicitud intensa, fuerte, vehemente. Y esa solicitud que Pablo hace está asociada con lo que él viene hablando posteriormente y que leemos en el versículo 4 y 5. Mire,
en la dinámica espiritual de lo que llamamos la familia de Dios, el cuerpo de Cristo, la familia espiritual. Dice Pablo en el verso 4 y 5 que usted y yo pertenecemos y somos parte de una familia. ¿Cuál es esa familia? Se describe como un cuerpo, una familia donde existen muchas personas. Cada uno de ellos tiene su propia función, tiene su propia actividad, tiene sus propias habilidades, sus propias capacidades, los dones que Dios le ha dado. Y es en medio de esa dinámica de una comunidad, de un cuerpo que nos desenvolvemos todos. Pablo está pensando que la iglesia y los creyentes son como un cuerpo que tiene muchos miembros. Asimismo, la iglesia, el cuerpo de Cristo, la familia espiritual, es un conglomerado de personas que tienen distintas capacidades, distintas habilidades, recursos y cosas que Dios nos ha dado y ha puesto en nosotros. Somos una familia espiritual. Y como familia espiritual tenemos una dinámica espiritual, nos relacionamos espiritualmente. Y cada uno con nuestros dones y capacidades y funciones nos desenvolvemos en el cuerpo. Unos ejercen actividades de un tipo, unos apoyan en ciertas cosas, otros desarrollan otro tipo de actividades. Tenemos dones y capacidades que Dios nos ha otorgado, y eso que Dios nos ha otorgado y nos ha dado es para que podamos funcionar como un cuerpo. Somos miembros que formamos parte de un cuerpo, que nos complementamos, que nos ayudamos, que nos apoyamos, que servimos a Dios en medio de una comunidad. Pablo tiene en mente eso, pero inmediatamente surge la pregunta, bueno, pero ¿para qué Pablo está hablando de un cuerpo, de una familia espiritual, de una comunidad donde tenemos distintas funciones, tenemos distintos dones y distintas capacidades? Pero al inicio, el ruego de Pablo es que presentemos nuestros cuerpos en un ofrecimiento especial, agradable al Señor, que es nuestro culto racional. Nueva versión internacional dice nuestra adoración espiritual. ¿Qué tiene que ver el sacrificio vivo con el tema de ser un cuerpo, de ser un cuerpo, de ser una familia? Bueno, ser un sacrificio vivo tiene que ver con un ofrecimiento. En el mundo antiguo y en el Antiguo Testamento se hacían sacrificios a Dios. Se traían ofrendas animales y ofrendas vegetales que eran traídas al sumo sacerdote, a los líderes espirituales que ofrecían en sus sacrificios delante del Señor. Pero aquí se dice que usted y yo, que formamos parte de esa comunidad, que somos parte de una comunidad de creyentes, necesitamos hacer un sacrificio vivo. Mire, y un sacrificio vivo no se limita a las actividades que podamos hacer dentro del cuerpo. Bueno, en el cuerpo podemos hacer muchas cosas. Cuando usted sirve, colabora o apoya en distintas facetas de la vida de la iglesia, usted está usando sus dones y capacidades para servir en el entorno eclesial, en el entorno de la congregación. Pero el servicio no es un asunto que se limita solamente a lo que hacemos aquí. Usted y yo tenemos una vida que se desarrolla no solamente en este lugar, o en los lugares de reunión donde nos congregamos y nos reunimos. El servicio es una dinámica que está asociada con la vida. Está asociado con la vida diaria, con todo lo que hacemos, con lo que hacemos en el trabajo, con lo que hacemos en medio de cualquier lugar donde estamos. Cuando Pablo llega y le dice a los hermanos de Roma que él les ruega que ellos se presenten delante de Dios como un sacrificio vivo, les está diciendo que ellos tienen que hacer un ofrecimiento delante de Dios. Y un ofrecimiento delante de Dios es que ustedes se consagren, se entreguen, se den en su totalidad y de una forma absoluta a Dios. Ser un sacrificio vivo es tener claro que nosotros tenemos que ofrecernos a Dios y decir, Señor, aquí estoy, aquí está mi vida. Aquí estoy todo lo que soy, con mis dones, con mis capacidades, con mis recursos, con todo lo que tengo. Soy un hombre o una mujer hecho a tu imagen y semejanza. Tú me has hecho, tú me formaste,
Tú me has dado habilidades, me has dado capacidades en el transcurso de la vida, me has enseñado y has permitido que aprenda una cantidad innumerable de destrezas y habilidades. Pues quiero ofrecer todo lo que yo soy, todas mis capacidades, todas mis destrezas, todas mis habilidades. Gloria a Dios. Cuando usted entiende que su vida es un cúmulo de cosas que Dios ha hecho, cuando su vida es un cúmulo de cosas que Dios le ha otorgado, muchas veces nos cuesta entender que usted camina por la vida, pero usted es un hombre y una mujer hecha a la imagen y semejanza de Dios. Que usted es un hombre y una mujer que Dios los hizo conforme a su semejanza. Y Dios quiere y ha depositado en usted capacidades para que nosotros nos ofrezcamos a Dios en sacrificio vivo. Señor, aquí está mi vida. La ofrezco a ti y la ofrezco a ti para servirte. Pero para servirte no solamente en el ámbito de aquellas cosas que algunos denominan, llaman las cosas espirituales. Es que yo quiero servirte, Dios, en todos los ámbitos de la vida. Yo quiero servirte en todas las facetas. Quiero servirte a través de mi profesión. Quiero honrar tu nombre a través de aquellas cosas en las cuales yo me desenvuelvo. Si usted tiene un oficio, una vocación particular, que lo que usted hace desde ese oficio glorifique a Dios. Que si usted tiene una profesión, es ingeniero, es doctor, o es docente, o es profesor, usted glorifique a Dios desde aquellas capacidades y habilidades que Dios le ha entregado a usted. Cuando usted entiende eso, usted está entendiendo que su vida tiene que ser presentada delante de Dios como un ofrecimiento agradable a Él. Entonces, su vida no es algo que usted solamente desarrolla en medio de la iglesia o de un lugar donde nos reunimos. Su vida usted la desarrolla en todos los ámbitos de la vida, en todas las facetas, en todos los contextos, en toda circunstancia, en su trabajo, en la universidad y donde Dios nos tenga. Entonces, cuando usted y yo nos ofrecemos en sacrificio vivo y agradable a Dios, que es lo que Dios espera y quiere, usted se está convirtiendo en, usted va a ser ese mayordomo que va a decirle a Dios, Dios, aquí está mi vida. Y mi vida yo la presento delante de ti, quiero ofrecerla a ti para servirte y para servirte de la mejor manera, de la mejor forma, en todos los aspectos de mi vida, en todas las dinámicas y en todos los entornos donde tú me lleves o donde tú me pongas. El creyente, usted y yo, los que creemos en Cristo Jesús, somos mayordomos, pero somos mayordomos de la vida. Somos mayordomos de la vida dentro del entorno de Cristo, porque servimos a Dios con nuestras capacidades dentro del entorno de la iglesia, pero también dentro del entorno de la sociedad. Por eso, un creyente, alguien que se ha ofrecido a Dios en un sacrificio vivo, no solamente es un buen cristiano, sino que también es un buen ciudadano. No solamente es una persona que ve las situaciones desde una perspectiva espiritual, desde la perspectiva de la vida. Yo también soy un ciudadano y como ciudadano tengo que tener un comportamiento acorde, tengo que reflejar y mostrar a Dios a través de todo lo que yo hago. Por eso el buen mayordomo presenta su vida delante de Dios. Dice Romanos 12, verso 1 y 2. Presenta su vida en sacrificio vivo a Dios. Eso es lo primero. Se presenta ante Dios y dice, Señor, aquí estoy. Mi vida es tuya. Estoy aquí para servirte. Pero no solamente se presenta en sacrificio vivo. Verso 2 dice que no se conforma a este mundo. Por un lado, se presenta delante de Dios como ofrecimiento agradable al Señor y diciéndole, Señor, te voy a servir y te voy a servir en todos los aspectos de mi vida, pero también no me voy a conformar a este mundo, porque este mundo probablemente va a estar allí tratando de presionarnos para que nosotros vivamos conforme a su modelo, para que nosotros vivamos conforme a sus esquemas.
Este mundo está queriendo que usted se mueva y se desenvuelva en medio de la sociedad conforme a cómo se mueve la mayoría de la gente. Bueno, si toda la gente juega vivo, yo juego vivo también. Si toda la gente engaña, pues yo también engaño. Si la gente anda buscando espacios para ver cómo saca provecho, aún engañando, mintiendo, pues yo también voy a hacer lo mismo. El mundo vive ejerciendo una tremenda presión sobre nosotros, sobre usted y sobre mí, para que usted se amolde al mundo, para que usted viva según los criterios de este mundo. Es lo que dice el verso 2 de Romanos capítulo 12. Por eso la exhortación del apóstol Pablo es: no se conformen a este mundo, no vivan como el mundo. Por eso me acuerdo de las palabras de Jesús en el Evangelio de Juan capítulo 17, cuando él levanta una oración delante del Señor. Juan capítulo 17, y mire qué interesante las palabras de Jesús. Juan 17, versículo 14 al versículo 18, nos hace recordar y tener presente de que usted y yo estamos en este mundo, mas no somos de este mundo. Vivimos en el mundo, nos movemos en el mundo, pero usted no debe comportarse, vivir y desenvolverse conforme al mundo, a como el mundo se desenvuelve. Llega y dice desde el verso 14 al 18: yo les he dado tu palabra, hablando Jesús, yo les he dado el mensaje, le he comunicado el mensaje a estas personas, aquellos por los cuales estoy orando. Les he dado tu palabra y el mundo los aborreció. ¿Por qué el mundo aborrece a aquellos que son de Cristo? Porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo. Jesús está orando por sus discípulos. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo. O sea, ellos no son del mundo, como yo tampoco soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Ellos no son del mundo. Yo no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Nosotros nos desenvolvemos en medio de una sociedad mundana, una sociedad donde prevalece el mal, de múltiples formas y de múltiples maneras. El mal se manifiesta en medio de nuestro mundo, pero en medio de todo eso, Dios nos quita. Vivimos en medio del mundo. Vivimos en medio de entornos donde la maldad predomina de muchas formas. Y usted lo observa, yo lo veo, lo percibimos, lo vemos constantemente. Por eso es que todos nosotros necesitamos entender que estamos en este mundo, pero que en medio de este mundo y de esta sociedad, usted y yo tenemos que ser sal y luz. Nosotros necesitamos mostrar a Cristo en nuestra vida. Por eso usted necesita, y las palabras del apóstol Pablo es: ofrézcanse en sacrificio vivo y agradable al Señor. No se amolden al mundo, vivan bajo los criterios de Dios, vivan conforme al propósito divino. Por eso los mayordomos, aquellos que son mayordomos, aquellos que hemos sido llamados a administrar los recursos de Dios, necesitamos aprender a desenvolvernos en este mundo. Necesitamos aprender a hacer un sacrificio vivo que viene delante de Dios y dice: Señor, aquí está mi vida y te voy a servir por lo que soy y por lo que tengo. Mire, me impresionan las palabras de ahí. Estaba leyendo algunos artículos acerca de un famoso actor, tal vez usted ha escuchado de él, Denzel Washington. Y leyendo algunos artículos acerca de él y su familia son miembros de una iglesia. Y saqué una frase de una de los artículos que estaba leyendo, algunas palabras que él dijo en algún momento. Él tuvo una experiencia con el Señor hace años atrás y él es alguien que hoy en día pues da testimonio en todo lugar de su experiencia con Dios. Pero él decía lo siguiente y me llamó la atención: he sentido la mano de Dios en mi vida. Una parte de mí dice: quizás Dios quería que predicaras. O sea, tal vez Dios quería que yo me convirtiese en un predicador, en un pastor, pero sigue diciendo él: por lo pronto, puesto que Dios me ha dado talento para actuar,
He tenido la oportunidad de representar a grandes hombres y a través de sus palabras predicar. Me tomo muy en serio el talento que he recibido y quiero usarlo para hacer el bien. Me llamó la atención. Una persona que ha tenido una experiencia con Dios, que entiende que Dios le ha dado un talento, una habilidad, y que él necesita utilizar esa habilidad para predicar de Jesús, para hablar el evangelio, para comunicar un mensaje espiritual a un auditorio enorme de gente que lo ve y lo escucha. En medio de todo eso, ¿quién no ha visto películas de Denzel Washington, verdad? Y en medio de todo eso, uno se pregunta, ¿cómo es posible que alguien desde su profesión puede llegar y mostrar y reflejar al Señor a través de lo que hace y de la actividad que desarrolla? Es que Dios a todos nosotros, los que hemos sido llamados, los que Dios ha hecho una obra especial en nosotros, somos mayordomos y necesitamos vernos como gente que tenemos dones y capacidades, habilidades, destrezas que Dios ha puesto en nosotros y que necesitamos presentar, que necesitamos desarrollar, que necesitamos usarlas para la gloria de Dios. Cuando sabemos eso y lo hacemos, somos esos hombres y mujeres que estamos diciendo, Señor, aquí está, aquí estoy, soy una ofrenda delante de ti. Soy una ofrenda agradable, un sacrificio vivo, Señor. Aquí está mi vida. Úsame como tú quieres. En la universidad, en el colegio, en medio de dar una clase con estudiantes de primaria, de secundaria, de universidad. Señor, permite que yo pueda tener de una forma o de otra una manera de impactar a estas personas, que mi vida pueda manifestar el carácter de Dios en medio de todo lo que yo hago. Entonces, cuando pensamos en todo eso, un mayordomo fiel es aquel que es una expresión viviente de adoración espiritual. O sea, un mayordomo es alguien que se ha ofrecido a Dios y le ha dicho a Dios, aquí está mi vida, úsame donde quiera que tú quieras usarme, en el ámbito de la iglesia, pero también en cualquier otro ámbito de la vida. Mire, todo mayordomo es un siervo. Todo mayordomo es un siervo. Recuerdo las palabras de Jesús en Mateo capítulo 20, versículos del 25 al 28. Dice el Evangelio de Mateo capítulo 20, verso 25 al versículo 28, y lo puede leer ahí en su Biblia. Leo para usted. Mateo 20, 25 al 28. Entonces Jesús llamándolos, dijo, sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiere hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. En medio de los discípulos había un debate de quién iba a ocupar ciertas posiciones allá adelante en la presencia de Dios. Y ahí había un enredo de familia y todo el mundo interesado en quién iba a ocupar una posición de preeminencia en medio de los apóstoles, iba a estar allá con el Señor y se le iba a dar un mayor galardón que a otros. En medio de todo, Jesús llega y le dice a sus discípulos y a los que estaban allí, bueno, los gobernantes y la gente en este mundo se preocupa por las posiciones, por los lugares de preeminencia, por tener el primer lugar. La gente en el mundo se preocupa por eso. Pero en el reino de Dios no es así. El que quiere ser primero, el que quiere ser primero en el reino de Dios es aquel que está dispuesto a servir. Y pone el ejemplo del Hijo del Hombre, Jesús mismo. Él no vino para ser servido, sino para servir. Entonces, cuando vemos a Jesús en medio del testimonio de la Escritura, inclusive en otros pasajes de la Escritura, encontramos a Jesús como modelo de servicio. En Juan capítulo 13, en medio de estar con sus discípulos, dice el testimonio de la Escritura que él toma un lebrillo, agua y empieza a lavar los pies de sus discípulos.
Y ellos se sorprenden de verlo haciendo eso y diciéndole, Señor, pero ¿cómo tú te pones a tomar esa actitud? Bueno, es que si no lo hago, entonces tú no tienes que ver nada conmigo. O sea, porque Jesús mismo, en medio de su testimonio, en medio del mundo, mostró que él venía a servir. Y lo hizo. Entonces, cuando nosotros miramos al mayordomo, miramos a un hombre que está dispuesto a decirle a Dios, Señor, aquí está mi vida. Vengo a ofrecerme en sacrificio vivo a ti. Y ser un sacrificio vivo a Dios significa estar dispuesto a servir al Señor. Reconocer que somos un siervo de Dios. Usted y yo somos servidores del Señor. Y servir a Dios no es un asunto que se limita a la iglesia. Servir a Dios es una actividad que se desarrolla en todos los ámbitos de la vida. Dice la Escritura, mas ahora que habéis sido libertados del pecado. Dice Romanos 6, versículo 22. Y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Hemos sido hechos siervos de Dios. Romanos 6, versículo 22. Usted y yo hemos sido hechos servidores de Dios. Y servir a Dios significa, Señor, aquí está mi vida. Aquí está mi vida. Yo quiero que tú la uses. La uses para servirte a ti, pero también servir a otros. Para que mi vida pueda ser un instrumento en medio del mundo. Los mayordomos que son siervos entienden que han sido hechos siervos y que deben de servir a otros de forma desinteresada. ¿Qué significa eso? Entregarnos, servir a los demás, estar dispuestos muchas veces a lavar los pies de otros, como Juan capítulo 13, versículo 13 al 15 menciona cuando Jesús lava los pies de sus discípulos. Jesús mismo, la palabra de Dios dice en Filipenses capítulo 2, sino que se despojó a sí mismo, hablando de Jesús, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente en todo hasta la muerte y muerte de cruz. Tomó la forma de siervo. Tomó la forma humana, habitó en medio de nosotros, vino y sirvió y mostró eso en medio de su dinámica de vida cuando Jesús estuvo en medio nuestro. Entonces, cuando vemos el modelo de Jesús, nos damos cuenta que nosotros como mayordomos necesitamos ser siervos. Y un siervo es alguien que se entrega a Dios, pero también que se entrega a otro. Los mayordomos que son siervos entienden que el servicio va más allá de realizar una tarea. Mire, muchas veces nosotros cuando pensamos en la mayordomía y ser servidores, pensamos en personas que llevan a cabo un trabajo. Este hermano sirve en la iglesia. ¿Por qué? Porque desarrolla tal actividad. Asociamos el servicio a Dios con llevar a cabo actividades o involucrarnos en cierto tipo de cosas en la iglesia. Mire, el servicio a Dios va más allá de las actividades. Tiene que ver con una actitud del corazón. El servicio a Dios tiene que ver no solamente con cosas que hacemos. El servicio a Dios tiene que ver con una actitud. El servicio a Dios tiene que ver con una disposición del corazón de estar allí delante de Dios diciendo, Señor, soy un instrumento tuyo para que tú lo uses en medio de la iglesia, pero también en medio del mundo. Cuando usted y yo nos veamos como instrumentos de Dios, usted va a verse como alguien que puede servir a Dios en este lugar, pero también usted puede servir a Dios en cualquier otro lugar donde esté. Si usted es un profesional, usted puede servir a Dios desde ese lugar donde usted ejercita o desarrolla su actividad profesional. Mire, yo conozco pastores que son médicos y han pastoreado iglesias durante años. Conozco un pastor en Santiago de Veraguas que ha trabajado por más de 40 años como médico y ha sido pastor de una iglesia allá durante todo ese tiempo. Él no ha dejado su labor de doctor y ha seguido ejercitando su profesión durante décadas y ha servido a Dios durante décadas en ese lugar y ha servido al Señor en medio de la iglesia porque ha tenido claro que su actividad
de servicio no se limita solamente a la iglesia. Entonces, su consultorio se ha convertido en un lugar donde él diagnostica y atiende y ayuda a las personas en el ámbito físico, pero también en el ámbito espiritual. Y muchas veces él cuenta el testimonio de cuántas oportunidades han tenido para compartir el evangelio y poder terminar orando por una persona aquí en su consultorio, en el Seguro Social. Qué interesante eso, porque usted y yo necesitamos entender que los mayordomos somos servidores, pero el servicio a Dios no se limita solamente a ciertos espacios como la iglesia. El servicio a Dios se desarrolla en todos los ámbitos de la vida. Ser mayordomo, el mayordomo es un siervo que entiende que los recursos que Dios me ha dado para administrar, yo los tengo que usar en todo lugar. O sea, lo que Dios ha puesto en mí, lo voy a usar para la gloria de Dios y donde Dios me lleve. Me acuerdo de pasajes de la Escritura que me alientan en cuanto a este tema. Dice, todo debe ser hecho para la gloria de Dios. Dice la Biblia, Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 31. Si pues coméis o bebéis, hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Si usted come, si usted bebe, si usted dejó de comer esto, lo que usted haga en la vida, hágalo para la gloria de Dios. Primera de Pedro 4, versículo 11. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo Dios sea glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. O sea que si usted va a hablar, si usted ministra, hágalo para la gloria de Dios, porque al final de cuentas, sea lo que usted haga, en lo que usted se desenvuelva, usted y yo tenemos que hacerlo para glorificar a Dios. Dice la Escritura también en Efesios capítulo 1, versículo 12, a fin de que seamos, hablando de los creyentes, seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Seamos para alabanza de su gloria. Entonces nosotros tenemos que glorificar a Dios como mayordomos, con todo lo que tenemos y con todo lo que nosotros somos. Esto no es un asunto solamente de que el servicio a Dios es algo que se limita y que el mayordomo solamente desarrolla su servicio a Dios en medio de este lugar. El servicio a Dios es una actividad que usted desarrolla en todos los ámbitos de la vida, en todos los espacios donde Dios le tiene. Y por eso cuando usted se da cuenta de eso, usted llega a su lugar de trabajo y usted dice, Señor, permíteme glorificarte en medio de lo que yo haga en este lugar. Que todo lo que yo haga en este lugar te honre y te exalte, porque el propósito final de toda mayordomía es glorificar el nombre del Señor. Quiero dejarle con esta inquietud, meditar en esta semana y en estos días en particular. ¿Cómo nosotros podemos desarrollar una mayordomía integral? ¿Qué es una mayordomía integral? Una mayordomía integral no es una mayordomía que se limita a ciertas cosas. Una mayordomía integral tiene que ver con una mayordomía que ejercemos en todos los ámbitos de la vida. Una mayordomía que la ejercitamos desde nuestra profesión, desde nuestra vocación, desde nuestro servicio en la iglesia, desde cualquier actividad que desarrollamos en el plano profesional o no profesional, en cualquier ámbito. Una mayordomía integral es aquella, amados hermanos, que somos conscientes de que como mayordomos tenemos que honrar a Dios con todo lo que nosotros hacemos en cualquier lugar. ¿Cómo glorificar a Dios con nuestro cuerpo y con nuestra vida? Bueno, los mayordomos son, como dice Pablo en Romanos capítulo 12, versículo 1. Los mayordomos son aquellos que ofrecen sus vidas en un sacrificio vivo a Dios. Porque vienen delante del Señor y le dicen, Señor, aquí está mi vida. Aquí está todo lo que yo soy. Y con mi vida te quiero honrar, con mi vida te quiero exaltar, con todo lo que soy. Quiero darte gloria y quiero darte honor.
Eso es servir a Dios de forma integral. ¿De qué manera glorificamos a Dios en nuestros trabajos, comunidades, hogares, en nuestro vecindario? ¿Cómo glorificamos a Dios en medio de las actividades, incluso aquellas que pareciesen insignificantes en la vida? Mire, usted y yo como mayordomos necesitamos tener una mayordomía que sea integral, que se dé y se desarrolle en todas las facetas de la vida. La mayordomía no tiene que ver solamente con la iglesia. La mayordomía tiene que ver con la vida. Somos mayordomos inclusive de nuestra vida. De nuestra vida, cómo la administramos, cómo la manejamos. Cómo manejamos nuestro tiempo. Cómo manejamos nuestros recursos, nuestros bienes, nuestras posesiones, nuestra familia, nuestros hijos y todo lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Nuestro trabajo, nuestra educación, nuestra formación, los recursos que Dios nos ha dado. Amados hermanos, el desarrollo de una mayordomía integral tiene que ver con un servicio a Dios que tiene que ver con todas las facetas de la vida. Yo quiero retarte y animarte. Yo creo que la palabra de Dios nos exhorta, ya sea que lo que hablemos, que lo que hagamos, que cualquier cosa o ámbito donde nos desenvolvamos, nosotros tenemos que honrar y glorificar a Dios. Y usted sea ese mayordomo, esa mayordoma que viene delante del Señor y le dice: Señor, aquí está mi vida. Quiero ofrecerme el sacrificio vivo y agradable a ti. Formo parte de un cuerpo. Quiero ser un mayordomo en medio de la dinámica del cuerpo de Cristo. Pero también formo parte de una sociedad. También soy un ciudadano. También soy un ciudadano y quiero glorificarte en medio del desarrollo de mi actividad, de todo lo que yo haga. Y como ciudadanos tenemos que ser gente responsable. Como ciudadanos tenemos que ser gente. Mire, cuando yo escucho de los males sociales, uno pone las noticias y hoy en día en medio de los sociólogos y cantidad de gente habla de toda la problemática social que vivimos en nuestro país, y la pandemia ha venido a acelerar un montón de situaciones en la conducta de la gente, el comportamiento y otras serie de manifestaciones que están poniendo en evidencia un problema que estaba allí a lo largo del tiempo, pero que se ha incrementado aún más. ¿Sabe? En medio de todo eso, de toda esa problemática que se habla, de la conducta de la gente, de las actitudes, de la forma de actuar de las personas, nosotros como hijos de Dios somos los primeros que tenemos que empezar a ser agentes de cambio en medio de todo lo que se está dando en nuestro país. Nosotros somos los primeros que tenemos que modelar aquellas cosas que decimos: qué triste lo que vemos, la ola de delincuencia, la pérdida de valores, todas las circunstancias que vemos en la dinámica de la vida diaria. Mire, usted y yo somos los primeros que tenemos que modelar algo diferente a este mundo. Nosotros somos los primeros que tenemos que mostrar y manifestar al Señor en medio de todo lo que hacemos. Ser mayordomos en medio de la vida y que la gente nos vea y que pueda decir: no, la conducta de esta persona es una conducta consecuente con lo que habla, consecuente con lo que predica, consecuente con lo que dice que es la verdad. Por eso nosotros necesitamos alentar nuestras vidas para ser mayordomos en todos los ámbitos. Ese es el desafío que hoy Dios quiere dejarnos en nuestro corazón. Que podamos venir y decirle hoy: Señor, quiero ofrecerme en un sacrificio vivo y agradable a ti, que es mi culto racional, es mi expresión de adoración delante de ti. Servirte con lo que tengo, servirte con lo que soy, servirte con mi vida, servirte con todo aspecto de mi ser. Quiero servirte con todo mi ser y con todas mis fuerzas. Que el Señor nos ayude a poder ser, que nos ayude a poder tener y servir a Dios de una forma integral en medio de todas las facetas de la vida, en medio de todo aspecto. Queremos glorificar y honrar al Señor. Amén. Nos ponemos de pie y vamos a orar a nuestro buen Dios en esta tarde. Padre, gracias. Queremos, Señor, darte la gloria y el honor, como decía el canto. Queremos darte la alabanza, la exaltación, el poder y el imperio. Tú eres el Señor. Tú eres el Dios todopoderoso. Te bendecimos y te adoramos, Señor.
Te damos gracias, mi Dios, porque tu palabra nos exhorta, Señor. Muchas veces hemos limitado, Padre, la mayordomía y el servicio a Dios, a ciertas actividades, a cosas muy particulares. Y hemos perdido de perspectiva que servir a Dios de forma integral tiene que ver con la vida misma. Padre amado, vivimos en medio de una sociedad que necesita ver evidencias palpables, visibles y evidentes de vidas transformadas. Ayúdanos a poder evidenciar a través de nuestra vida que Dios ha hecho una obra sobrenatural en nuestros corazones. Ayúdanos a evidenciar que Dios ha hecho una transformación poderosa en nuestro ser. Padre, que podamos reflejar y mostrar a Cristo en medio de todo lo que hacemos. Padre amado, nuestra adoración genuina, real, evidente, palpable, oh Dios, es servirte y servirte de una forma integral en medio de todos los espacios donde nos desenvolvemos día a día, cada momento, Señor. Oh Dios, extiende tu gracia sobre mis hermanos. Oramos en este día para que tú renueves nuestras fuerzas. Oramos en el nombre de Jesús para que tú nos ayudes a ser esos mayordomos fieles. Padre, que servimos a Dios con todo nuestro corazón y con todas nuestras fuerzas en la iglesia y en medio de la sociedad. Padre, yo oro por estos hombres y mujeres para que tú nos ayudes, para que con fuerzas renovadas por tu Santo Espíritu podamos movernos, podamos servir y podamos ser instrumentos tuyos en medio de la sociedad panameña, Señor. Queremos orar y pedirte que tú nos dirijas y nos ayudes a vivir una vida que te honre, te glorifique y te exalte en todo momento y en todo tiempo. Padre amado, en el nombre de Jesús te pedimos que extiendas tu gracia, tu cuidado y tu favor sobre tus hijos y sobre tus hijas. Que tú sostengas a cada uno de los presentes y los que están conectados en este momento. Tú renueves sus fuerzas. Si hay alguno cansado, agotado o pasando por alguna circunstancia difícil, oramos para que tú revitalices su corazón, para que tú traigas sobre ellos nuevas fuerzas, desánimo y aliento a su ser y puedan vivir una vida que te honre, exalte y glorifique. Padre, bendice a tus hijos y hijas, a los que estamos presentes en este lugar. Llévanos con bendición hasta nuestros hogares y permítenos, Señor, iniciar una semana de una manera especial, poder experimentar tu gracia y poder en medio de todo lo que hagamos, Señor. Que esta pueda ser una semana fructífera donde podamos glorificar al Señor a través de todo lo que somos y de todo lo que hacemos. Honor y alabanza, exaltación y adoración sea al Señor en este día. Te damos la gloria y el honor en todo momento, amantísimo Rey, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Nos damos un abrazo, una bendición especial. Dios me los bendiga ricamente. Si el Señor lo permite, próximo domingo estamos acá a las 3 de la tarde adorando el nombre del Señor.